Saludos chicos, en este es la explicación del tema de asentamientos precarios y la ley 147.02 de la asignatura Medios Construido y Salud para salud ambiental. Entonces, lo vamos a trabajar de manera esquemática como siempre. Ya yo he hecho el esquema previamente para simplemente vamos a trabajar las definiciones y las partes aquí. Luego este esquema yo se los terminaré enviando las capturas para que ustedes puedan tenerlo guardado en sus respectivas carpetas o computadoras para estudios más adelante. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es sobre los asentamientos precarios. Antes de que este esquema debió ir primero, es que cabe destacar que nosotros tenemos tanto un asentamiento precario, puede ser urbano o puede ser de forma rural. Una de las características de cuando es un asentamiento precario urbano, ya esa definición la obtuvimos en la clase pasada y solamente la vamos a repasar. Entonces, es principalmente que vamos a encontrar que van a estar hacinados. ¿A qué nos referimos con hacinados? Que van a estar unos agrupados, o sea, unos sobre otros en un espacio donde no caben tantas personas. Eso tiende a darse mucho en los espacios urbanos, ¿verdad? Entonces, como vemos en la imagen, están todos hacinados. Y están, o sea, literal, las construcciones están una sobre otra. En el caso de los asentamientos precarios rurales, la característica principal, podríamos decir simplemente, es que no poseen los recursos básicos. En este caso vamos a decir no poseen agua potable, no poseen servicios sanitarios como deshacerse de las heces o la excreción de las heces, etc. Entonces, por esto, ambos pueden tener esa misma, porque es algo de los asentamientos rurales, de los asentamientos precarios en general. Pero entonces, en la ruralidad no vamos a encontrar hacinamiento porque recuerden que en las áreas rurales lo que más hay es espacio. Ahora, en las áreas urbanas no hay espacio, por lo tanto, una de sus características, además de no poseer los recursos básicos o de no poseer algún recurso o servicio básico, es simplemente que van a estar hacinados, o sea, van a estar agrupados unos sobre otros. Ahora vamos a ir directamente con lo que se refiere a nuestro esquemita. Vamos a alejarlo un poco y vamos a comenzar. Entonces, ya como habíamos visto, los asentamientos precarios simplemente son, o los podemos definir como que una persona vive en un lugar y tiene al menos no tiene a su disponibilidad al menos uno de estos 4 tópicos, que sería agua potable, saneamiento, vamos a señalarlo, ¿verdad? Agua potable, saneamiento, tiene que ver con la higiene, vivienda durable y un espacio adecuado para vivir. Entonces, una de estas opciones para que se considere un asentamiento precario debe estar faltando. Si a usted en su casa le falta agua potable, usted está viviendo precariamente. Si en su casa falta higiene, no hay espacio, no hay saneamiento, se consideraría vivir en un asentamiento precario, en una vivienda precaria. Si su vivienda no es durable, por igual, y si usted no tiene espacios adecuados para vivir, por igual. Entonces, esas son, podríamos decir, como las características de un asentamiento precario. Vamos a ponerlo aquí. Servirían como características. Vamos a ponerlo más abajo. Características. ¿Por qué? Porque se van a caracterizar por simplemente no poseer alguno de estos servicios o tópicos. Ahora vamos con el término slum, que está aquí arriba. Slum simplemente es un término inglés que se comenzó a utilizar
para referirse a los asentamientos precarios. Entonces se define como un área urbana residencial que está hacinada y sus casas deterioradas. Entonces recuerden que vimos que hay asentamientos precarios rurales y hay asentamientos precarios urbanos. Ahora, como slum, en la palabra slum lo que nos vamos a referir más es a un área urbana, o sea, a un asentamiento precario urbano. Y como vimos, una de las características es que está hacinado, o sea, que están todos uno arriba de otro. Y por lo tanto, pues se podría decir que sus casas están deterioradas. Ahora, para terminar con esta partecita, aquí vamos con el origen de la palabra. De hecho, se comenzó a utilizar slum en sí, porque surgió en Londres, Inglaterra. El idioma es el inglés, por lo tanto se comenzó a utilizar slum para referirse a un lugar de baja reputación. Cabe destacar que fue en el siglo XIX, en el siglo XVIII, perdón, durante la Revolución Industrial. Entonces, ese término se refiere al lugar de baja reputación. Zona miserable, abarrotada, habitada por personas pobres. Entonces, cuando nos referimos a personas pobres, estamos hablando de una condición socioeconómica. Entonces, con esto nos referimos a que la situación actual, social, tanto económica de esa persona, es una situación de miseria y de pobreza. Entonces, por lo tanto, se tiende a decir que en los asentamientos precarios, en los slums, viven personas de una situación socioeconómica baja. Eso es una de las características también del asentamiento precario, o sea, viven personas pobres. ¿Por qué? Porque entonces, al no tener recursos, le va a faltar alguno de esos tópicos o alguno de esos servicios. Entonces, para continuar, vamos a ver lo que dice la ONU de los asentamientos precarios, ¿verdad? Lo que dice la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es bastante importante. Ahora, en lo que dice, nos indica la ONU, vamos a... yo siempre me gusta tener varios lápices. Vamos a ver qué nos dice la ONU en lo referente a los asentamientos precarios. Entonces, tenemos que en este cuadro, vamos a acercarlo para trabajarlo mejor, ¿verdad? En este mapa, la ONU, digamos que hizo sus estudios como siempre y hizo unos estudios para ver qué porcentaje de población de ese país vivía en zonas urbanas, y de ese porcentaje de zonas urbanas, vamos a decir, digamos, en un país de 9 millones, vive 4 millones en zonas urbanas. Ahora, de esos 4 millones, viven 3 millones en condiciones o en asentamientos precarios. Entonces, con eso se refiere a slum, que ya lo vimos. De ese porcentaje que vive en una zona urbana, va a haber un % de ese porcentaje que van a vivir, en vez de vivir en lugares dignos, va a vivir en asentamientos precarios. Ahora, hay una lista de los países, de los continentes que tienden a vivir en asentamientos precarios, ¿verdad? Y que tienen zonas urbanas bastante amplias. Ahora, por ejemplo, en el número 1 vamos a encontrar a África. ¿Por qué? Porque África tiene, vamos a poner el número 1, África tiene un 34%, 0.6% de que urbano, o sea, que viven en zonas urbanas. Y de ese 34%, hay un 71%, 0.9, 72% prácticamente, que viven en slum, o sea, que viven en asentamientos precarios. Podríamos decir que la mayoría de personas que viven en las zonas urbanas de África viven en precariedad. Como número 2, vamos a encontrar a Asia del Sur. En Asia del Sur nosotros podemos encontrar países como India, ¿verdad? Que ustedes saben que la India tiene muchas personas viviendo precariamente. En el caso de la India, vive un 29.6% de la población vive en zonas urbanas. Y de ese 29, que vamos a decir 30% de la población que vive en zonas urbanas, un 59% vive en
slum, o sea, vive en zonas precarias, en asentamientos precarios. En número 3 vamos a encontrar a Asia Oriental. Ahí encontramos prácticamente China, ¿verdad? China, que siempre se tiende a vender tan moderna, tan buena, o sea, que todo está bien en China. No es así. Según las Naciones Unidas, en esta encuesta, ahora vamos a poner que fue trabajada en el 2001, este mapa, tenemos que en Asia Oriental un 39.1% vive en zonas urbanas, y de ese 39% en zonas urbanas, un 36.4% vive en zonas precarias, en asentamientos precarios. Por último, en nuestra lista hay más países, pero lo dejamos hasta América Latina. En América Latina encontramos que un 75%, 76 prácticamente por ciento, vive en zonas urbanas, y de ese 76% viven 31.9, vamos a decir 32% en slum, o sea, en zonas precarias. Ustedes tal vez pensarían que en Latinoamérica el porcentaje iba a ser más alto en zonas precarias, pero hay zonas que lo superan. Pero digamos que estamos en el lugar número 4 de todos, o sea, de los continentes que se pusieron. Vamos a decir que estamos a la mitad en continentes. Entonces ya vamos a poner el de América Latina más grande aquí debajo, para que entonces ustedes lo puedan tomar en cuenta, porque a nosotros lo que nos interesa es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en Latinoamérica. Vamos a decir urbano, vamos a poner el pointer un poquito más delgado. Vamos a decir en una zona urbana vamos a encontrar que viven 75% de la población, y en una zona, en la zona urbana, vamos a encontrar en asentamientos precarios, vamos a encontrar un 31.9% de la población. Entonces con eso vamos a ir directamente con lo que se refiere a los riesgos. Está un poquito más para abajo. Déjame, cuidado si muevo esto, que siempre tengo la mala costumbre. Entonces, los riesgos. Vamos a definir los riesgos como la posibilidad de que se produzca un contratiempo, una desgracia, o que alguien sufra un daño o perjuicio. Entonces, un riesgo simplemente es una posibilidad. Entonces, no es que va a pasar, sino que existe esa posibilidad, y debido a que ya existe una vulnerabilidad. Vamos a poner esa palabrita aquí abajo porque es bastante importante. Porque si no hay vulnerabilidad, no hay riesgo, ¿verdad? Vulnerabilidad. Si no hay zonas vulnerables, si no somos vulnerables, obviamente no va a haber riesgos. Ahora, los riesgos se trabajan mitigando. O sea, cuando decimos mitigar, nos referimos a mejorar, eliminar, disminuir. Esos serían los sinónimos. Entonces, hay zonas de riesgos mitigables, que significa que estas zonas, los riesgos que poseen estas zonas se pueden mitigar, lo cual podría ser mejorar, disminuir, implementando programas y planes de acción. Entonces, en esas zonas hay riesgos específicos que usted puede mejorar. Por ejemplo, si usted vive en una cañada, vamos a decir que se va a sanear en la cañada y se va a mejorar una parte, o se va a mitigar ese riesgo con lo que se refiere a la contaminación de una cañada. Y se mejora utilizando algún programa o plan de acción de la comunidad o del gobierno local. Ahora, en las zonas no mitigables, es lo contrario de las zonas mitigables, pero tiene que ver con el aspecto monetario. Ustedes saben que aplicar un programa, aplicar un plan de acción, limpiar una cañada, mejorar una casa, implica dinero. Dinero del gobierno y los contribuyentes, o sea, de los que pagamos impuestos. Ahora, en las zonas no mitigables se caracteriza que estas poseen unos riesgos tan altos, y las medidas, vamos a decir que estas son cuando las medidas de reducción y mitigación tienen un costo muy superior al costo de reasentamiento de las familias que viven en esta zona. O sea, que sale más barato mudar a la gente de ese lado que
o sea, sale más fácil o sale más barato mudar a las personas que arreglar el área. Esto, por ejemplo, se dio en el área del Yaque, o sea, debajo del puente, debajo del puente del río Yaque, el puente Manos Patiño. Entonces ahí vivían personas. No es que no se podían mitigar los riesgos, se podía construir una represa, se podía construir algunos canales para evitar que la zona se inundara. Pero esto que de construir una represa más cerca, en un área de la ciudad, y tal vez construir algún tipo de canales, sale muy costoso en comparación con mudar a todas esas personas de ahí y evitar que ellos construyan en esta zona. Entonces, por eso es una zona que poseía un riesgo alto, pero no mitigable, porque, o sea, salía mejor mudar a las personas que simplemente invertir en mejorar o disminuir el riesgo mediante programas y planes de acción. Entonces, con esto terminamos la primera parte de lo que se refiere a nuestro video que tiene que ver con los asentamientos precarios. En el próximo video, para que no sea tan largo, vamos a trabajar con la ley 14702.